Ya, chiquillos, primero que nada, ¿cómo están? Espero que les esté yendo bien, o por lo menos piola en su inicio de clase. Antes de partir con la materia, porque hoy vamos a hacer algo como más de teoría, más que de programación, quisiera preguntarles cómo se han sentido en el lenguaje Python, si han sentido alguna dificultad, sienten que lo van entendiendo mejor, sienten que lo van entendiendo peor, no sé. Son como preguntas que me gustaría saber de parte de ustedes, cómo lo han sentido. Después de que hicieron la guía, cómo les fue. Chicos, yujú, ya. Profe, disculpe que preguntó, que fui al baño. Ah, si se le ha hecho más fácil el lenguaje ahora que le hemos pasado con el repaso o no. Porque ahora se va a empezar a complicar un poco más, por eso lo pregunto. Así, por lo menos a mí con el repaso se hizo un poco más fácil. Ya, súper. La idea es que se vaya facilitando, no que se vaya esperando. Para eso está la vida. Ya, entonces chiquillos, la idea de ahora es que pasemos un concepto muy importante en cuanto a Python y en cuanto a otros lenguajes que también presentan las mismas características, que es el concepto de diseño, o sea, claro, de diseño orientado a objetos. Yo creo que quizás alguna vez habrán escuchado, no sé, algún profesor le habrá salido o algo que Python es un lenguaje orientado a objetos. No sé si alguien habrá escuchado esa frase. No, si Python es un lenguaje orientado a objetos. Y no sé, usted habrá quedado así como, ah, ya, será. No sé si lo habrán escuchado, pero hay algo que casi siempre se escucha porque la verdad es que es así. Pero ahora vamos a aprender por qué es un lenguaje orientado a objetos, por por qué su clasificación. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, obviamente, ¿qué es un objeto? ¿Qué entienden ustedes como objeto? ¿Qué entienden ustedes como objeto, chiquillos? Si yo le digo que es un lenguaje orientado a objetos, bueno, ¿qué es un objeto? Chicos, por favor, despierten. Aló. Profe, no sé, una cosa, quizás como una frase específica, como que tiene ya inventado ciertas como parámetros, no sé. Ya, como una cosa. Eh, ya, pero ¿qué se imaginan ustedes que signifique que un lenguaje esté orientado a un objeto o a una cosa? ¿Qué ideas se hacen ustedes en su cabeza? Porque una vez que pase la materia ya no hay vuelta atrás, pues se elimina ese concepto, así que lo quiero saber antes que se elimine. Ya está predeterminando a algo o que ayuda a resolver problemas. Mm, sí, sí, por ahí podría ir, que tiene un objetivo. Mm, en general, todos tienen como un objetivo, así que no sería como tanto. Pero miren, si yo me voy a la RAE a buscar el concepto de objeto,
solamente de objeto, no que es un lenguaje orientado a objeto, me salen miles de definiciones. De hecho, el 1 y el 5 se parecen mucho a lo que ustedes me dijeron, que tiene sus propias características y métodos. Sí, sí, la que dijo Pablo es mucho más acertada. Pero bueno, ¿qué es un objeto? Ya, aquí hay muchas definiciones, las saqué de la página de la RAE, pero en general puede ser una materia o asunto que se ocupa en una ciencia o estudio, aquello que sirve de materia o asunto, el ejercicio de facultades mentales, pueden ser, la verdad es que hay muchas definiciones, chiquillos, pero yo definiría objeto como como algo bien sencillo, en el sentido de que me pondría un ejemplo. Por ejemplo, un objeto podría ser, no sé, lo que estoy viendo ahora, una taza. La taza podría ser un objeto, ¿no es cierto? Es una cosa, es una materia. Y la taza, no sé si ustedes están tomando café o algo, pero la taza en general, ¿qué contiene? Contiene, ¿no es cierto?, sus propias características, porque en mi caso, mi taza es roja, eh, ancha, de boca, media chatita, como que tiene distintas características. Y también tiene una función, pues. En el caso de la mía particularmente es que me estoy sirviendo un café con leche. Entonces tiene la función de transportar líquido para que la persona se lo tome más fácilmente, pues para que no tenga que estar tomando café con leche de la mano, porque se me va a escurrir todo. Entonces pueden ver que independiente de la definición como formal, un objeto es una materia que presenta obviamente las características propias junto con una funcionalidad. Entonces eso es súper importante, chiquillos. De hecho, si pueden anotarlo, como que me salió hasta bonito, así que lo voy a anotar. Perfecto. Ahí. Esta diapo se la voy a subir al LOA al finalizar la clase. Ya, así que no se preocupen por anotar como lo de la diapo. Anoten mejor lo que voy a anotar ahora. Entonces, un objeto. Este presenta tiene características y funciones. Vamos a poner el ejemplo de la taza. Las características, ¿no es cierto? Bueno, hagamos otro ejemplo para que lo tengamos nosotros. Pongamos, ¿qué objeto podríamos hacer? Dígame un objeto, chiquillo, para que, dígame un objeto, cualquiera. Pueden decirme cualquier estupidez, ¿sí? Entonces, en confianza. Ya, hagamos un lápiz. ¿Qué características puede tener este lápiz? Vayan diciéndomelo, aunque sean verdades o sea, que sea la suya o que ¿qué características puede tener un lápiz? Ya puede ser delgado, hay lápices guatón y delgado. Estamos pensando que es un lápiz delgado, ¿ya? Esto es un poco como este juego de dibuja y... ¿Cómo era? Dime las características y No, yo dibujo las características y ustedes adivinan, pero como al contrario. Gartic, no sé qué es Gartic. Tiene tinta, ¿ya? No sé qué es Gartic. Uy, podría poner, ¿no es cierto? No sé, pues, que tiene punta fina.
que no sé, es de color rojo. Puedo poner miles de características que yo posea. O sea, que el objeto posea y que para mí sean elementales o cosas así. Claro que es de plástico. Y ahora, ¿qué funciones tiene? En general el lápiz creo que tiene una buena función. Quizás tenga más, no sé. Que es escribir. Un documento. O también podría ser, no sé, dibujar. Una hoja. Puedo tener miles de funciones. O sea, en este caso no tantas porque quizás es bien limitado, pero me refiero a que se pueden tener más. Claro, por ejemplo, yo también lo hago, ahora que tengo problema también lo hago, amarrarse el pelo. Em, amarrar pelo. Entonces, pucha, obviamente si tienen el pelo largo pueden hacer eso, pues, pero a lo que me refiero es que cada objeto tiene una característica y una función. Que eso es lo importante que quiero que entiendan porque justamente si nosotros comprendimos algo de manera tan sencilla como que un objeto cualquiera tiene una característica y una función, cuando yo me refiero a que un lenguaje está orientado a un objeto, es porque cuando yo vaya a programar ciertas cosas, tengo que tener bien claro qué características voy a poner y qué funciones voy a tener. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Hacia dónde voy con este ejemplo que puede verse súper burdo, pero, pero tiene como que hace sentido después por lo que vamos a ver? ¿Se va entendiendo, chiquillo, no? Ya, entonces sigamos con la diapositiva. Entonces, aquí hay otra definición también. Aparte, también podemos decir que los objetos son colecciones de datos y comportamientos asociados, porque, claro, yo podría tener como datos de varios lápices y cosas así. No podría, podría tener en este caso la característica y funciones de un lápiz, pero si yo quisiera hacer otra clase, o sea, perdón, yo quisiera hacer otro lápiz, bueno, lo único que pongo es como las características y voy describiendo otra cosa, ya sabiendo a priori que es un lápiz. Pero en general podemos decir que un objeto consta de distintas cosas que son el estado, el comportamiento, los datos almacenados, tareas realizables. Esto yo, o sea, aquí lo único que faltaría para que esto lo viéramos como está acá es que básicamente cuando yo hablo de objetos, pero en Python ahora, bien. Ay, ¿qué me pasa? Yo voy a decir que van a ser un conjunto de datos, primero que nada. O sea, van a ser primero objetos. Primero que nada son objetos con distintas características y funciones. Eso viene de la definición clásica de qué es un objeto. También vamos a decir que esto nos va a permitir almacenar datos. Entonces, son colecciones de datos. Porque, por ejemplo, imagínense que yo estuviese haciendo un software de inventario. Yo podría tener muchos datos de muchos lápices. Entonces, yo los podría almacenar, ¿no es cierto? Eso se refiere con colecciones de datos. Y comportamientos podría verse como que si fueran las funciones.
¿ya? También que tengo acá, aquí también lo importante, que lo vamos a ver después en detalle, pero es importante también decirlo, que un objeto, en este caso, por ejemplo, el lápiz que nosotros tenemos, un objeto puede ser creado o instanciado por una clase. ¿Qué me refiero con esto, chiquillos? Que si yo tenía este objeto de un cierto lápiz, ¿no es cierto? Que era como, lo voy a dibujar aquí, como delgado, con punta fina, con tinta, rojo y todo el cuento. Yo cuando quisiera hacerlo ya, pero a nivel de programación, tendría que crearme una clase, ¿no es cierto? Que se llamara lápiz. Y ahí yo podría colocar, pucha, este lápiz que yo recién puse, quizás otro, y cosas así. ¿Se va entendiendo un poco hacia dónde vamos, no es cierto? Chiquillos, ¿por qué esta cuestión no me permite ver? Ahí se me empieza la hora. Y aquí lo importante, qué es lo que diferencia a Python, la verdad es que diferencia un lenguaje orientado a objetos de uno no orientado a objetos, es que en este caso, estos lenguajes, voy a ponerle los lenguajes orientados a objetos, permiten que estos interactúen entre sí, a diferencia de otros lenguajes donde solo se lista con ahí sí, conjunto de acciones. Y este último punto, chiquillos, es súper importante, porque al final esto es como la idea principal de por qué nosotros queremos programar orientándonos a objetos, porque al final nos permite hacer esto mucho más fácil. Pues vamos con el ejemplo del lápiz. Si yo tengo el lápiz, pero ya piénsenlo a nivel de un poco de programación. Intentemos como mezclar las cosas un poco así de manera o media bola. Entonces, imagínense yo tengo un lápiz. Hoy me saqué gordito el lápiz. Fíjense, yo tengo el lápiz. Tengo, no sé, una goma. Tengo un cuaderno. Y tengo una librería. Imagínense que tengo una librería física. Entonces, a nivel de programación, lo que me permite esto es que yo puedo crear como clase, ¿no es cierto?, como objeto, puedo tener una clase lápiz, puedo tener una clase goma, puedo tener una clase cuaderno, puedo tener una clase, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Librería, no sé. Entonces yo las puedo conectar entre sí.
yo puedo conectarlas entre sí. Puedo decir, por ejemplo, que una librería contiene, que eso también lo tenemos que ver, no sé a nivel qué tanto detalle, pero igual tenemos que verlo que, por ejemplo, una librería contiene de 0 a muchos lápices, que una librería tiene de 0 a una goma, que una librería, de nuevo, tiene de 0 a un cuaderno, ¿se entiende? Entonces ya por lo menos podemos vincular estas cosas y que nos permite, primero, hacer como códigos más chiquititos para cada una de las cosas y segundo, ver un tema del error. Porque si yo hago, imagínense, yo no sé cómo ustedes creen que sean, pero imagínense yo estoy haciendo un videojuego, estoy programando un videojuego. ¿Ustedes creen que yo puedo programar un videojuego en en un solo archivo? ¿O que puedo crear, no sé, por una aplicación para un banco o lo que sea, en un puro archivo? Porque la verdad es que si lo hiciera, tendría como 800.000 líneas de código. Y no es la idea, porque si se me ocurre un error, si se me ejecuta un error, no va a ser como un infierno tratar de ubicarlo y cosas así. En cambio, si yo tengo los códigos encapsulados y hago que se relacionen entre sí, podría pasar que todos funcionen menos el lápiz. Porque no sé, puse mal algún comando, identé mal o algo. Pero si los tengo todos encapsuladitos, ¿no es cierto?, en clases, yo voy a saber al tiro que, ya, el lápiz tiene un problema, la clase lápiz tiene un problema, arreglémoslo. Y yo lo arreglo en un código más chiquitito, ¿no es cierto? Y puff, desaparece el problema. ¿Se entiende un poco la idea de lo que vamos, ¿no es cierto, chiquillos? Ya, súper. Espero que, espero que se vaya entendiendo y que no esté siendo tan fome la clase. Sé que es más teoría que nada, pero de verdad que créanme que es importante esta teoría. Por lo tanto, una pregunta, chiquillos, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos buscar o encontrar un objeto si es que yo estoy, ¿no es cierto?, desarrollando un software? Lo primero, ahí ya les puse en primer punto, para desarrollar un software, por ejemplo, en el caso de la librería que estamos haciendo, durante la fase de análisis levantamos los elementos que nos sirvan para explicar los fenómenos de la situación. Y eso ya recién lo hicimos. Pusimos, ¿no es cierto?, una librería, pusimos un lápiz, pusimos una goma y un cuaderno. ¿Podemos poner más objetos? La verdad es que sí, podemos poner, no sé, pliegos de cartulina, todos los distintos artículos que ven de esta cuestión, pero nos quedamos solamente con eso porque es un ejemplo, ¿no es cierto?, de juguete. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otro, después de este paso que ya hicimos, qué se les ocurriría, cómo se les ocurriría seguir? ¿Qué más podríamos hacer a partir de este paso que ya hicimos? A ver si pueden imaginarse algo antes de que yo se los pase. ¿Qué más podría hacer después de esto? Ya, súper. Podríamos definir, ¿no es cierto?, las características y funciones de cada uno. Podríamos tener una característica, no sé, voy a ponerla en general, características y funciones. A cada uno. Voy a hacer una, solamente una, porque el resto es como más... Bueno, de hecho, no. Voy a hacer igual.
Las características del lápiz podrían ser, por ejemplo, el color, la marca y el precio, así como para hacerlo bien, bien así preciso, marca y precio. Podría tener más características, podría tener, por ejemplo, si es tinta o el lápiz, podría tener más, pero quedémonos solo con eso. Y alguna función, podría yo tener, por ejemplo, si estoy pensando ahora en un tema solamente de una librería que yo quiera vender lápices, goma y cuadernos, podría tener una función. ¿Qué función podrían ponerle ustedes? A ver si me van cachando la idea. ¿Qué función le pondrían? En este contexto, la librería ahora. Generar dinero, ya, pero ¿ese estaría asociado al lápiz o no? Yo estoy preguntando por una función del lápiz. La librería más, ya, el lápiz se escribe. Ya, pero digámoslo así, yo estoy programando por ejemplo, un inventario en una librería. Claro, que escriba o no escriba, pucha, aquí no me importa mucho en este contexto de la librería, pero por ejemplo, sí puedo tener una función que me diga que se ha vendido o que, por ejemplo, sinónimo, se elimine el stock. Y otra función que al revés, pues sería agregar stock, así como cuando yo repongo y compro más lápices para vender. ¿Se entiende? Que ahora cambió un poco porque, claro, como el objetivo ahora, como decía Daniel, es ganar dinero con una librería, tengo distintas funciones que se asocian a mi problema ahora. Y así podría tenerlos con todas. Ahora, chiquillos, vámonos un pelo más allá, un pelo, porque eso igual lo vamos a ver en detalle, pero igual quiero verlo al tiro. Si yo siguiera haciendo las características de todos, voy a poner del lápiz y, por ejemplo, del cuaderno y de la goma, si cupiera. ¿Se dan cuenta que como que los tres tienen las mismas características? A menos que alguno presente alguna distinta, pero en general como que los tres van a presentar las mismas características. Ustedes, en vez de colocar estas cosas a cada rato, ¿podrían hacer otra cosa, así como generar otra clase u objeto que como que agrupara todas estas cosas? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no, tal vez. ¿Cómo lo harían? Tírense idea. No importa que estén malas. ¿Ya? Tírense alguna idea. Jódensela. ¿Cómo yo podría tener esto más ordenado, más agrupado? Yo estoy teniendo productos como el lápiz, la goma y el cuaderno, que tienen las mismas características. Por lo tanto, podría hacerle una clase que agrupara todas estas, ¿o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mi conexión inestable? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que inestable? ¿A alguien se le ocurre alguna clase, chiquillos, para agrupar esto o no? De hecho, se los dije como hint.
Perdón, me caí. Ahí sí. Aló, ¿me escucho bien? Es que me sale que mi internet está inestable, pero quiero ver si me escuchan bien. Ya, maldito Zoom, maldito internet, maldito PDR. ¿A alguien se le ocurrió una clase que agrupe todos estos productos o no? Podríamos agregarlas a esa clase como un diccionario. Podría ser. Pero sí, como dice Daniel, productos. La clase de productos simplemente. En vez de yo tener toda esta cosa, podría tener, voy a dibujarlo aquí abajo. Puedo tener una librería que tiene, le voy a poner un círculo ya, de productos. Una librería que tiene de 0 a muchos productos. Y esos productos pueden ser todos los que están acá. Voy a dejarlo aquí. Un lápiz, una goma, un cuaderno y varias cosas. Entonces, chiquillos, aquí lo importante, que por eso les digo, igual fueron un paso más allá y está súper bien, es que también nosotros, lo importante de los objetos es que pueden heredar características de un objeto más grande. En este caso, podemos decir que cuaderno hereda características de los productos, goma hereda características de los productos o lápiz hereda características de los productos. Piensen que fuera así como un papá y un hijo, como que el papá le pasa ciertas características al hijo. Por lo tanto, todas estas características de color, marca y precio van a estar asociados solamente a la clase producto. Y después, el lápiz, la goma y el cuaderno pueden tener características así como muy propias, porque podría, no sé, por lápiz, alguna característica como especial de él, podría ser el tipo de punta que tiene o cosas así. ¿Se entiende como el concepto, chiquillo? Claro, ¿cuántos kilómetros escribe? Entonces, este concepto que nosotros hicimos acá, aunque se vea muy básico, es el concepto de herencia que vamos a repasar, vamos a ver también las siguientes clases. Pero es importante que ya lo empiecen a ver, así como a verlo y a entenderlo. ¿Estamos bien, chicos? Yo no sé si están escribiendo, no sé si quieren que les mande al tiro este dibujo al WhatsApp, como que no me dicen mucho, así que no sé qué hacer. Lo mando por ya. Me tienen que decir, pues chiquillos, si yo adivina aún no soy. Voy a mandar esto. Denme un segundo, estoy abriendo WhatsApp en mi otra pantalla. Denme un segundo. Programa. Ahí se lo mandé. Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, aquí había un ejercicio que era con respecto a un aula de clase, pero al final hicimos de la librería, así que da lo mismo.
Como que ya lo hicimos con otro contexto, así que ese ya está. Que era básicamente hacer el mismo juego, pero con un aula de clase. Pero creo que la librería salió mejor. Chicos, hasta esta lámina, o sea, hasta la lámina anterior, que es el ejercicio que hicimos. ¿Estamos claros? ¿No hay una pregunta? ¿Alguien nos ha quedado colgado? ¿Algo? ¿O estamos bien y podemos seguir? Súper. Entonces, volviendo al ejemplo del Paint, voy a hacer otro Paint, eso sí, para que el otro día me di cuenta que cuando yo envío Paint a los WhatsApp, entre más grande sea el Paint, como que se queda más amorfo, así que ahora lo que intento es como mandar varios chicos y no como uno solo grande, porque queda la embarrada. Entonces, chiquillos, de nuevo, nos imaginamos que estábamos haciendo un software para una librería, uno bien piolita, pero es como un ejemplo, y nosotros se dan cuenta que nosotros dijimos ya, vamos a hacer un software para una librería, pero lo primero que hicimos fue hacer dibujitos, así como que lo primero que hicimos no fue programar, sino hacer como un diagrama de la situación, que es este que me voy a llevar así de recuerdo. Se dan cuenta que lo primero que hicimos para un software no fue programarlo, sino que hicimos como las ideas. Entonces, eso es algo muy importante porque al final, yo cuando estoy desarrollando un software o un programa o lo que sea, obviamente orientado a objetos, yo tengo 3 etapas. Ya yo tengo etapas incluso antes de llegar a programar, porque yo antes de llegar a programar, así voy todo entusiasmado a programar, pero si no tengo idea de lo que estoy programando, no me sirve de nada. Puedo programar pura lecera, ya me ha pasado. Así que es importante saber el hecho de que, aquí lo tengo, cuando yo estoy haciendo un desarrollo orientado a objetos, tengo que considerar 3 etapas. La verdad es que serían como 2 para ustedes, porque no lo vamos a ver tan en detalle. Pero tenemos el análisis, el diseño y recién al último la programación. ¿Ya? El análisis se refiere a que yo estudio y comprendo el dominio del tema o qué es lo que voy a hacer. De hecho, responde a la pregunta de qué es lo que voy a hacer. En este caso, ¿cuál era el tema? Era una librería. ¿Qué es lo que quería hacer? Como decía bien Daniel, generar dinero. O, bueno, en este caso, más que generar dinero, hacer un software que me permitiera ver como el stock de una librería. Después yo pasaba al diseño, que era desarrollar la solución a los requisitos planteados en el análisis. Si yo quiero un software que me vea el stock de una librería, por lo tanto, ¿qué tengo que tener? ¿Qué componentes tengo que tener? Fácil. Tengo que tener un componente de librería, tengo que tener un componente de productos, después tengo que tener lápices, gomas, cuadernos, cada uno con sus características y sus funciones. Y después, una vez que yo recién tenga todo eso bien definido, puedo traducir lo que yo diseñé a la programación. Pero se fijan que son pasos, yo no puedo llegar a lo loco y ya programemos el mundo, porque en general no es así. Cuando ustedes quieren programar cosas como bien fuertes, no sé, pues, un juego, Facebook o cualquier cosa como de mediana complejidad hacia arriba, tienen que saber bien hacia dónde, qué queremos hacer, cómo lo vamos a estructurar y cosas así. Por lo menos su cabeza. Ahora, para cosas más grandes, que también eso sirve, y yo no sé si lo han visto en un ramo, por favor díganme si lo han visto o no, viene el concepto de diagramación. ¿Han visto diagramación, chiquillos, o no? ¿Les suena UML, diagrama de clase, diagrama UML, BPMN? ¿No?
¿Ninguno? Oh, changos. ¿No? Ya, BPMN sí. ENIDI, no sé qué es IDI. DFD. Ay, no me hablen tanto en siglas que no entiendo. Tradúzcanmelo, por favor. IDI me suena que como introducción a la ingeniería, no sé. Ah, ya. Y DFD, diagrama de flujo de datos. Ah, ya. Bueno, el BPMN se pasa en los cursos de modelaje. Bueno, yo de repente hago el símil porque en la UNAP también hay un curso que se llama Modelamiento y Programación, donde justamente se ve como todas estas partes, pues los análisis y el diseño. El análisis, el diseño y la programación. Y yo fui profe de laboratorio de esa rama, por eso puedo hacer el símil. Y claro, pues primero se enseña todo lo que es diagramar, así como toda la primera parte, y después se enseña a programar. La verdad es que se enseña al revés, pero bueno, esos son temas internos que yo considero que son medio estúpidos, porque hay que tener primero una secuencia, ¿no es cierto? Pero no puedo hacer nada, yo solamente doy clase ahí. Pero lo que me refiero es que es importante utilizar diagramas para saber la situación, para representarla de alguna manera. Por lo menos el diagrama BPMN lo que me permite son ver todos los procesos, así como, pero, porque es un diagrama orientado a procesos. Y me va a decir así como el típico de la pizzería, pues, llega un cliente, me genera un pedido, ¿no es cierto? Toda esa cuestión que ustedes vieron. Pero ahora tenemos que verlo a nivel de otros diagramas, que lo vamos a pasar a la otra clase, que nos van a permitir ordenar esto, cosa que el día de mañana eh, sepan hacer un buen diagrama, se lo pasen a un informático, se lo tienen así como trabajo esclavo, y él se los programe. Pero sin ese diagrama, el informático no va a poder programarlo, ¿ya? Yo tengo el ejemplo de una vez, me pasó, eh, tengo que, confidencialidad. En una parte donde yo trabajo, había un chico que estaba desarrollando, no, sí, había un chico que estaba desarrollando un algoritmo. Y este algoritmo, la verdad es que hacía lo que tenía que hacer, ya funcionaba. Pero después llegó la otra persona, que es la que le pidió el algoritmo para desarrollar cierto problema, y vio el funcionamiento y dijo, oye, pero sabéis que esta cuestión no me está dando un resultado correcto, porque hay como condiciones logísticas que no se están cumpliendo. Y el tipo dijo, ya, pero tú me pediste algo, yo te lo pasé. Funciona, compila, da resultados, todo. Y el tipo le decía así como, oye, pero es que no está haciendo lo que quiero que haga. Y el informático dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? Entonces pasa mucho, pero mucho, chiquillos, de verdad mucho, que entre un industrial que tiene un requerimiento y un informático que es el que programa, no se saben comunicar. No sé si ustedes tienen amigos informáticos. Yo tengo un amigo que trabaja harto con informático y siempre me dice lo mismo. Es que no entiendo, es que estos no me entienden, y que la cuestión, y que yo les pido una cosa, me entregan otra. Y yo siempre digo, oye, persona X, no es que no es que ellos no te entiendan, simplemente tú no te das a entender, po. Onda, pásale las cosas, ellos son súper cuadrados, pásale las cosas diagramadas y te van a hacer exactamente lo mismo que tú quieres. Pero si tú solamente le das una idea, obviamente la persona no va a tener cómo hacerla, pues le van a faltar ciertas cosas, ciertos detalles. Entonces, la idea, chiquillos, para que no les pase eso, yo tengo muchos amigos informáticos y me caen súper bien. Y yo ya los conozco. Entonces, hay que ser como súper estructurado con ellos para pedirles, oye, yo quiero que tú programes esto de esta manera. Y la manera más fácil es hacerlo con diagramas, porque si no, pucha, de nuevo, no es problema de ellos tampoco. Pues, si ellos lo único que hacen, o sea, no lo único, pero ellos su especialidad es programar, pues no tienen por qué saber de otras cosas. Las otras cosas debería pasarse a la otra persona ya diagramada o ya especificada. ¿Ya? Así que he defendido a mis amigos informáticos abiertamente. ¿Ya? Me quedan 10 minutitos. Ya.
en general, chiquillos, el análisis orientado a objetos, ahí les puse una definición como súper de libro, de hecho. En general es modelar el problema en términos de objetos distintos pero relacionados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, algunas herramientas que nos van a ser súper útiles es el informe de especificación de requerimientos, diagramas de casos de uso, prototipos, etc. En general, lo que yo quiero ver acá es definir qué es lo que quiero hacer y más o menos qué clases o qué componentes voy a ocupar. Esto, chiquillos, no lo vamos a ver tanto en detalle, porque de hecho estas cosas se ven en otros ramos informáticos que se llaman ingeniería en software, cosas así, y ustedes no lo tienen porque su rama no es esa. Pero digámoslo así, que tienen que saber bien qué estoy haciendo, qué componentes o clases quiero, y puedo ocupar esta herramienta o alguna otra asociada. Las que vamos a ver nosotros especialmente vamos a hacer los diagramas de casos de uso en las siguientes clases. ¿Alguna duda antes de pasar a la otra lámina? Ya. En general, el análisis yo lo puedo definir de esta manera, nada más. Yo después paso a la siguiente, que es el diseño orientado a objetos, el OOD, porque la verdad es que es difícil establecer una diferencia entre análisis y diseño. Es como que están las dos muy relacionadas, como que el límite es como casi imperceptible, ¿ya? Pero en general, el diseño lo que trata es que yo una vez que ya tengo estas cosas, las voy expandiendo, le voy poniendo las características necesarias, las funciones. Es como que, obviamente, al análisis hice como cosas más globales y después en el diseño yo las voy especificando con más detalle. Así como poniéndolo bien sencillo. Muy, muy sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice refinándola, extendiéndola, reorganizándola, tomar ventaja de la herencia, que es lo que nosotros hicimos cuando pusimos esta clase producto, que esa iba a permitir que los productos de abajo, el lápiz, el cuaderno y la goma, heredara como las características de esta mega clase, ¿no es cierto? Entonces, el diseño me permite todo eso, es como pulirlo un poco más. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque la verdad es que después de esto, la otra diapo de PO, voy a mostrársela igual, pero la idea es que hagamos este ejemplo, así que aquí. Lo último, que es la programación orientada a objetos, que es lo que vamos a ver después de ver diagramación, es ya programar, básicamente, es meterle mano a Python. Y básicamente el objetivo, ¿no es cierto?, son organizar este código fuente para después reutilizarlo en distintas maneras. Y los elementos importantes, ¿no es cierto?, van a ser para nosotros los objetos, los atributos y los métodos. Se los puse punteados acá porque la verdad tenemos que verlos en detalle después, pero es como que más o menos se haga la idea hacia dónde queremos ir, ¿ya? Estas cuestiones las vamos a ver en detalle en las otras clases, pero es para que se haga la idea y para que cuando estén ahí en el futuro digan, oh, la profe dijo que no íbamos a ocupar esto, y lo vamos a ocupar, ¿ya? Ahora, antes de irnos al ejercicio, ¿quieren ver un...? Es que yo no sé cómo se lo imaginan, por eso, quizás se están imaginando un monstruo, o quizás no. ¿Quieren ver una aplicación desarrollada por mí chiquitita donde utilicé clases? ¿O no? Así como para que se hagan una idea, porque, pocha, hay monstruos y hay como mini monstruos. Ya les voy a mostrar una. Les voy a mostrar una simplecita ya. Puedo mostrarle una como más monstruosa, pero no lo voy a hacer porque se pueden morir. Y no quiero que se mueran ahora. Ya, les voy a mostrar las cosas que yo hago en probabilidad y estadística, porque sí, yo imparto ese ramo pucha, este año es el cuarto año que ya lo dicto como cátedra. Es muy bacana y yo la paso muy bien en probabilidades. Y acá, por ejemplo, una de las cosas que yo hice para mis actividades de probabilidad y estadística es un tablero de Catán. ¿Ustedes conocen los tableros de Catán o no? ¿Ustedes conocen Catán?
¿No conocen Catán? ¿Me están? ¿En serio? A ver, les voy a mostrar una fotito. Porque esta es la actividad, así como para que vean, para que tengan como un contexto. Catán, si no lo conocen, es un juego de mesa que se juega de 3 a 4 jugadores, el clásico, que es este. No sé si lo habrán visto por ahí. Así como verlo visualmente. ¿Lo han visto? No sé si se ve en mi segunda pantalla. Ah, ya. Ya. Básicamente Catán, para los que no lo conocen, este es un tablero de Catán donde yo tengo distintas piezas, ¿no es cierto? Y en cada pieza hay un dibujo que está asociado a un recurso. En este caso hay un pasto, hay una cuestión café, hay una cuestión amarilla, muchos recursos. Y cada uno tiene una ficha encima, desde el 2 hasta el 12. El 12 está por ahí. ¿Y cuál es la idea? Que yo voy colocando ciudades, que son estas cosas que están acá, porque si yo tengo una ciudad, bueno, si yo en cada turno todos tienen que tirar un par de dados, y dependiendo del resultado que les dé, por ejemplo, yo tiro un par de dados y obtengo un 9. Entonces, si es que una persona tiene un poblado en el 9, recibe un recurso verde, que en este caso son ovejas. Sí, son ovejas. Y puede seguir construyendo más ciudades, cosas así. Y el objetivo obviamente es tener la mayor cantidad de puntos que se ganan a través de ciudades o de otros tipos de cosas. Pero se entiende un poco la idea, ¿no es cierto? Que al final es como yo coloco poblados en ciertas partes del mapa, en los vértices, para que cuando me salgan los dados yo tener más recursos y con esos recursos vuelva a comprar. Es como una especie de Monopoly, pero un poco distinto. Pero se trata de eso, de obtener recursos para yo comprar cosas. ¿Se entiende más o menos la idea, no es cierto? Para los que no cachen el juego. Ya. Entonces la idea, lo que yo hice, es que les propuse a mis cabros de prueba una actividad en que ellos tenían que calcular justamente, tenían en total 54 vértices acá, tenían que enumerarme los vértices del 1 al 54, ponerme las fichas en cada uno de los vértices y la probabilidad de ocurrencia de ese vértice. Porque, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, acá, yo tengo la ficha 9, 8 y 3, por lo tanto tengo que calcular la probabilidad de que cuando tire un par de dados me salgan estos números y sumarlos. Entonces, pues solamente con esto. ¿Quién me podría decir cómo yo podría generar una clase? Se lo voy a poner aquí. O ¿qué clase podría hacer yo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con lo que les mostré. Así como con algo bien así, bien, bien directo. Porque yo les podría decir, de hecho, programen esto, programen un Catán, el tablero de inicio para yo saber eh, qué vértice me es mejor en cuanto a probabilidades. Podría pedírselos como tarea. Entonces la idea es que lo hagamos juntos, cosa que si les sale algo parecido, tengan como una idea de qué es lo que tienen que hacer. De hecho, podría haberlo hecho. ¿Por qué mostré el código? Soy un idiota. Ah, se me ocurre más idea. ¿Qué objeto, qué clase puedo proponer acá, chiquillos?
Chicos. Una que calcule la probabilidad. Ya, pero antes de que las funcionalidades, ya puedo tener una clase de tablero de Catán. Ya. Claro, si yo quisiera como programar el juego entero con todo lo que es recurso y cosas así, podría tener una clase de tablero de Catán, que está súper bien, Daniel. Pero vayámonos más fino, solamente a este problema, así como el que les mencioné, el de dónde localizar un poblado al inicio, cosa de que yo tenga la mayor probabilidad de ocurrencia. O como dice Francisca, la localización. Yo les mencionaba que cada ciudad se localiza en un vértice. Y ese vértice, clase números. Por ahí. Por eso, yo les decía que el vértice es el que presenta distintas propiedades. El vértice tiene un ID, tiene las fichas que están acompañando ese vértice y tiene una probabilidad. Se fijan que yo acá rato estoy hablando de vértice, ¿no es cierto? Como que estoy siendo bien enfática así con esa palabra. Exacto, po. Tengamos una clase que se llame vértice, porque eso es lo importante. Yo voy a tener una clase vértice que tenga su ID o su número, que tenga las fichas y que tenga la probabilidad. Si yo tengo esto, voy a tener ese vértice. Como característica voy a tener, en este caso son 3, voy a tener un ID, voy a tener las fichas y voy a tener la probabilidad. ¿Ya? Esas serían las características de mi clase o mi objeto vértice. ¿Y alguna funcionalidad? Alguna funcionalidad sería, por ejemplo, que se calcule la probabilidad en cada uno. Así como yo lo pensé. De hecho, lo programé así. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Tomando en consideración estas características, no veo el mouse. Ahí. Ahí sí. Yo lo que hice fue que puse literalmente la clase vértice. La llamé clase vértice. Esto lo vamos a ver en detalle después cuando nos toque programar, chiquillos, pues para mostrárselo simplemente. Entonces yo tengo la ID de vértice, las fichas, la probabilidad y después que me lo imprima. Para mostrárselo simplemente cómo sería. Después yo tengo varias cosas también que son importantes. Tengo un módulo de lectura donde básicamente yo leo un documento, en este caso un CSV, porque lo puse así como ordenado. Tengo una función donde básicamente calculo la probabilidad del dado. Y después tengo un main, donde yo lo que hago, aquí hago como más cosas un poco más bacanes, pero aquí lo que hago es que creo un vértice. El vértice 1 le digo que va a ser de ID 1 con una ficha de 3 y un vértice 2 que va a tener, ¿no es cierto?, un ID 2 y las fichas que están acá.
no le voy a calcular, no le voy a poner al tío la probabilidad porque justamente quiero que me la calcule Python, no quiero hacerlo yo a mano. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a dar, son 54 vértices en total, me va a dar el ID del vértice, las fichas o los números que están asociados y la probabilidad en porcentaje. Entonces me lo va a arrojar para todos, del 1 al 54, ¿ya? Y después yo le puse un mensaje abajo que me dijera que el vértice de mayor probabilidad en este caso es el 31, con un valor del 36%, y el de menor probabilidad es el 6, con un valor del 3%. Entonces se fijan que yo encapsulé mi código, le hice una clase vértice con las características asociadas, y después simplemente las creé y que se fuera calculando la probabilidad sola. Esto, chiquillos, es un programa orientado a objetos porque lo que yo hice es que lo programé, pensé en el vértice como un objeto. Y esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer. Ahora, ¿se pueden hacer otras cosas más bacanes? Obviamente que sí. Pero si se las mostrara, empezarían a vomitar y yo no quiero que vomiten. Así que, por estas cosas que de verdad este programa es bien sencillo, tenemos que hacerlo para cosas más bacanes aún. ¿Se entiende, chiquillo? No sé si hay alguna duda, alguien quiere llorar o algo. La idea es que no lloren, no todo es tan terrible como parece. Créanme que esto es sencillo. Sí, pues sí, esto obviamente voy a explicar cada cosa, pues. Chiquillos, no es como que de un día para otro digo, ya, programen cualquier cosa y no, pues la idea es que nosotros vayamos viendo para qué significa esta línea, ¿no es cierto? ¿Qué significa que yo lo coloque así? Vamos a ir viendo todas estas cosas y yo lo que hago, estoy chiquita, yo lo que hago es que eh, yo llego a la clase y digo, ya chiquillos, ¿qué vamos a programar? Así así como improvisando. Una vez me tocó programar un gato, ¿ya? Otra vez me tocó programar un alumno. Me ha tocado programar como distintas cosas, pero la idea es que ustedes me vayan diciendo y que les vaya mostrando cómo se programa cada cosa, después de que yo les enseñe, ¿no es cierto?, para qué sirve cada cosa también. Así que no se preocupen, porque la idea es que lleguen a esto, pero obviamente van a llegar de a poco. Ya no, la idea no es que lleguen de, de romper raja a esto, porque no, pues eso es imposible. Entonces, ya, déjame grabar. ¿Dónde está acá?